One day in the early 60s, I was visiting my mother's house in Montreal. The house is beside a park, and in the park there's a tennis court where many people come to watch the beautiful young tennis players enjoy their sport. I wandered back to this park, which I had known since my childhood, and there was a young man playing a guitar. He was playing a flamenco guitar, and he was surrounded by 2 or 3 girls and boys who were listening to him. I loved the way he played. There was something about the way he played that captured me. It was the way I wanted to play and knew that I would never be able to play. And I sat there with the other listeners for a few moments, and when there was a silence, an appropriate silence, I asked him if he would give me guitar lessons. He was a young man from Spain, and we could only communicate in my broken French and his broken French. He didn't speak English. And he agreed to give me guitar lessons. I pointed to my mother's house, which you could see from the tennis court, and we made an appointment. We settled the price, and he came to my mother's house the next day, and he said, "Let me hear you play something." I tried to play something. He said, "You don't know how to play, do you?" I said, "No, I really don't know how to play." He said, "First of all, let me tune your guitar. It's all out of tune." So he took the guitar and he tuned it. He said, "It's not a bad guitar." It wasn't the Conde, but it wasn't a bad guitar. So he handed it back to me. He said, "Now play." Couldn't play any better. He said, "Let me show you some chords." And he took the guitar and he produced a sound from that guitar that I'd never heard. And he played a sequence of chords with a tremolo. And he said, "Now you do it." I said, "It's out of the question. I can't possibly do it." He said, "Let me put your fingers on the frets." And he put my fingers on the frets. And he said, now play." It was a mess. He said, "I'll come back tomorrow." He came back tomorrow. He put my hands on the guitar. He placed it on my lap in the way that was appropriate. And I began again with those 6 chords, 6-chord progression that many, many flamenco songs are based on. I was a little better that day. The third day improved, somewhat improved. But I knew the chords now, and I knew that although I couldn't coordinate my fingers with my thumb to produce the correct tremolo pattern, I knew the chords. I knew them very, very well by this point. The next day, he didn't come. He didn't come. I had the number of his boarding house in Montreal. I phoned to find out why he had missed the appointment, and they told me that he'd taken his life, that he committed suicide. I knew nothing about the man. I did not know what part of Spain he came from. I did not know why he came to Montreal. I did not know why he stayed there. I did not know why he appeared in that tennis court. I did not know why he took his life. I was deeply saddened, of course. But now I disclose something that I've never spoken in public. It was those 6 chords. It was that guitar pattern that has been the basis of all my songs and all my music. So now you will begin to understand the dimensions of the gratitude I have for this country. Everything that you have found favorable in my work comes from this place. Everything
that you have found favorable in my songs and my poetry are inspired by this soil. So I thank you so much for the warm hospitality that you have shown my work, because it is really yours, and you have allowed me to affix my signature to the bottom of the page. Thank you so much, ladies and gentlemen. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenido a una nueva sesión de El Tercer Piso, que como saben ustedes es el espacio cultural que dirijo para Librería Proteo. Mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista cultural, gestor cultural, esto que se llama ahora. Hoy estamos aquí, acaban de ver ustedes la mitad exacta del famosísimo discurso que dio Leonard Cohen en el año 2011, cuando le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y allí había un John Mann, como habla Leonard Cohen en esta historia de este joven guitarrista flamenco gitano que conoció en Montreal, en un parque cerca de casa de su madre, contando esa historia en público por primera vez. El John Mann que había en aquel momento como periodista cubriendo aquello, según me has dicho, no en el Teatro Campo Amor, donde solamente iban las autoridades. Van los VIPs, yo estaba en la redacción del periódico. Tú estabas en la redacción del periódico, leyendo y cubriendo aquello, como hacemos los periodistas. y era Miguel Barrero. Miguel Barrero acaba de publicar con Galaxia Gutenberg un libro que surge de esta historia, El guitarrista de Montreal. El guitarrista de Montreal, evidentemente, está referido sobre la persona de Leonard Cohen, y está referido, como decíamos, a un joven y misterioso guitarrista que se encontró tocando en el parque, como ahí cuenta Leonard en aquella historia. Muchos años después de aquello, por una serie de circunstancias que vamos a hablar ahora, en la época del confinamiento y posteriormente, esa historia que se quedó resonando en la cabeza de Miguel, que yo no sé si todavía habías publicado algún libro entonces. Cuando fue ese discurso, sí, había publicado 3 novelas y estaba a punto de publicar la 4ª. Vale, y eras pero de todas maneras tú has sido bastante premiado en tu novela. He tenido algunos premios, sí. Eso estuvo premio. En aquel momento, si no recuerdo mal, eso, estaba a punto de... Tenía ya entregada la 4ª novela, esto fue en octubre de 2011, salió en abril de 2012. Ajá. Ahora él es director de la Semana Negra de Gijón, una de las convocatorias literario-culturales más importantes y singulares que existen en España. Es colaborador de numerosas revistas culturales, escritor, evidentemente. Y hablando de novela, no sabemos muy bien qué es este libro, le preguntaba. Pero esto es una novela, es un ensayo. Porque en realidad cuenta la peripecia que a partir de un viaje, arranca todo en un viaje que tú haces en el 2022. ¿Es así? 22, sí. En el 2022, que haces a Canadá, a Montreal, por un encuentro cultural, algo que tú estás organizando, y allí te acuerdas entrando en un restaurante donde empieza a sonar por el hilo musical una canción de Leonard Cohen. Dice, joder, pero si es que esto es la ciudad de Leonard Cohen. Aunque parezca increíble, fue así, porque yo aparte, bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias Héctor por la invitación y por tu hospitalidad. Aunque a mí me gustaba Leonard Cohen, aunque yo escuché en directo ese discurso, y aunque de hecho yo escuché ese discurso porque el periódico me encargó que cubriese todo lo que fue la actividad de Leonard Cohen en Asturias durante la semana de los premios. La Nueva España, entonces. En Aguda Asturias. Nueva Asturias. Estuve en varios actos en los que o bien estaba Cohen o bien orbitaban en torno a la figura y a la obra de Leonard Cohen. El discurso me impactó mucho, como impactó a todos los que estábamos allí. Yo estaba viendo ahora las caras. Fíjate, recordaba muy bien ese momento, pero no recordaba a Álvarez Cascos. Ahora al verlo dicho, es verdad que era Cascos quien presidía Asturias entonces. Esta es la memoria selectiva, ¿no? Que borramos de la foto. Efectivamente. Sí, claro.
Pero fue un discurso muy emocionante porque por primera vez él habló de esa historia que nunca había contado. Antes había hecho una reivindicación previsible, que era la reivindicación de Lorca como gran inspirador de su poesía, pero nunca había contado la historia del guitarrista. Pero la arrinconé en mi cabeza, me olvidé de ella y seguí. Y cuando llegué a Montreal, que llegué por una cuestión absolutamente ajena a Cohen y vinculada a mi trabajo de entonces, yo dirigía en aquella época la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, e íbamos allí a un encuentro con una red cultural americana con la que teníamos una especie de acuerdo, bueno, una cosa que no viene al caso. Llegué además en un viaje muy arduo, 3 aviones, llegué muy tarde, me perdieron la maleta en Heathrow, con lo cual fue toda una locura. Y al día siguiente salí a dar un paseo por la ciudad y cuando llegó el momento de comer, en un restaurante efectivamente empezó a sonar una canción que fue Dance Me to the End of Love. Y en ese momento dije, ostras, sí, Leonard Cohen era de aquí. Y además aquí ocurrió su historia con el guitarrista, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, empecé a ver en qué momentos podía librarme de mis obligaciones y dedicarme a recorrer Montreal siguiendo las huellas que pudieran quedar de aquella historia. Era una especie de búsqueda abocada al fracaso en cierta manera porque sabía que no iba a encontrar nada muy concreto, pero me interesaba el propio hecho de la búsqueda, el propio salir a ver qué me encontraba por el camino, ¿no? Hay una cosa que estábamos charlando antes, a partir de Lorca, que esta es la parte donde habla de García Lorca y donde habla de su guitarra Conde, una guitarra española con la que él estuvo tocando en la primera parte del discurso que no hemos puesto, pero básicamente donde él hace el packing completo diciendo la guitarra, Lorca, los sonidos que hicieron, esos acordes que construyeron la práctica totalidad de mi obra, con la que yo empecé a publicar los primeros discos, se lo debo a España, esta tierra mítica donde un joven Leonard Cohen pues, descubrió un día en una librería una traducción de poemas de Lorca, después se compró una guitarra y después se supone que encontró a este muchacho con el que tuvo una relación de 3 momentos, 3 horas, 3 días y que después se suicidó. Entonces tú haces una labor aquí también como periodista, investigador, novelista, diciendo, bueno, vamos a buscar el Searching for the Sugar Man, que te decía, ¿no? Vamos a buscar al personaje perdido de la historia. ¿Quién sería aquel gitano? Tú decías que ya sin muchas posibilidades de encontrarlo. Ya tenías claro que aquello iba a ser muy complicado saber quién fue ese chico, ¿no? Claro, no sé si periodística, porque un periodista al final siempre intenta localizar algo concreto, ¿no? Claro. Esto era otra cosa que además yo ni siquiera sabía por qué lo hacía ni para qué, porque tampoco pensaba en escribir un libro. Claro. Fue simplemente como un ejercicio de curiosidad que me vino a la cabeza y que hice porque podía hacerlo. Era una historia fascinante, primero porque por el hecho de que un gitano español estuviera en Montreal en aquella época, llama la atención porque Montreal no es un paisaje muy típico de la inmigración española, que digamos, aunque hubo inmigración española a Canadá, pero digamos que no fue mayoritaria. Y después por el hecho de que fuese una figura tan fantasmagórica, ¿no? Es una persona de la que no sabemos nada, ni siquiera su nombre. Una figura que aparece y desaparece como si su única función hubiera sido la de enseñar a Leonard Cohen esos 6 acordes y luego desaparecer de la escena, ¿no? Una especie de deus ex machina humano que llega, deja su impronta y se va, ¿no? Y entonces me parecía fascinante por eso, por el hecho de que una persona tan importante en la vida de una figura tan monumental de la cultura popular como es Leonard Cohen pudiera pasar tan inadvertida, y también porque ejemplifica el papel que juega muchas veces o casi siempre el azar en nuestra vida. Claro. Sin que nosotros seamos conscientes hasta que pasa mucho tiempo, e incluso la importancia que tienen personas o personajes que consideramos absolutamente secundarios o triviales o prescindibles y que a la larga se revelan cruciales a la hora de determinar muchas cosas que nos suceden.
Esto es una cosa fundamental que tú haces en esto que decíamos, no se sabe si es novela, ensayo. Tú prefieres llamarle novela porque está relacionada... Espérate. Sí, yo a veces digo que es una narración errante, sí, porque va mezclando varios géneros y se mueve además por varios espacios. Pero yo creo que Cervantes nos enseñó que en la novela cabe todo, ¿no? Creo que la novela es el género más permeable justamente porque acepta cualquier cosa que le eches. En una novela cabe la poesía, cabe la pintura, cabe una partitura, ¿no? O sea, entra todo lo que le quieras, meter dentro. Y además es un género de naturaleza híbrido bastardo, ¿no? Porque justamente en la novela moderna nace como una forma de contar que supere las limitaciones de las formas tradicionales. Claro. Con lo cual me parece que sí se puede considerar novela, aunque la cuestión me genere alguna discrepancia con contemporáneos, amigos, tal, que opinan que no, que son más canónicos. Yo fui muy canónico cuando empecé, pero con el tiempo me he ido quitando esos no sé si llamarlo prejuicios o academicismos, que bueno, que yo creo que tampoco importa mucho si es novela o no lo es, ¿no? Creo que al final los géneros son convenciones que no tienen más importancia que para los que tenemos que clasificar o hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Hace poco estaba pensando, porque tenemos aquí delante a un amigo nuestro, novelista, que es su última novela, La hora del lobo, precisamente... Y que novelista, además. Que es novelista, además. No, que novelista, además. Y que novelista también, efectivamente. La hora del lobo también tiene esa especie de género híbrido de biografía, memoria familiar, y después de la utilización, digamos, de los recursos que tú los pones aquí, en el momento en que ya no tienes hechos probados, porque ya no se sabe nada más a partir de la naturaleza, empiezas a especular o fantasear sobre posibilidades. Imagino que Cohen sucedería y tal, poniendo por un lado, en algún caso, incluso la narración de Cohen le hace una revisión sobre datos diciendo, a ver, Cohen dice que en los años 60 no pudo ser en los años 60, tuvo que ser en esta época, tuvo que suceder esto, porque nunca habló de aquel hombre, apuntaría su nombre en algún lugar, y a partir de esa historia, de esa búsqueda, también entras tú en la propia, todo está escrito en primera persona, en tercera persona con los relatos, pero hay un momento donde tu propia historia personal aparece ahí y hablas de esos elementos del azar. Por ejemplo, todo ese capítulo donde tú estás en confinamiento y de pronto aparece la guitarra. Sí, la guitarra también como un leitmotiv de todo este elemento. Parte de la razón que hace que cuando yo llego a Montreal me sienta especialmente interesado en seguir esa historia de la guitarrista anónimo de aquel parque tiene que ver. Yo viajé a Montreal al terminar casi el confinamiento, la pandemia, la ¿no? pandemia. Las medidas de la pandemia. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando cogí el avión en Iberia obligaban a poner la mascarilla, pero en British Airways no, con lo cual digamos que ya estaba el mundo desescalando hacia la normalidad, y de hecho creo que las pandemias se dio por terminada, esto fue en junio como en septiembre o octubre, faltaban pocos meses, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia, cuando nos confinaron en casa, y yo aquello lo viví con bastante mal, porque en aquel momento yo dirigía aquella fundación, y fue una cosa muy incierta porque no sabíamos qué hacer, ni cómo, ni cuándo podríamos trabajar. Está cayendo todo, ¿no? Teníamos al sector cultural, actores, músicos, exigiéndonos unas respuestas que no sabíamos ni podíamos dar porque no las teníamos. Pues bueno, yo sufrí bastante aquellas primeras semanas o días de confinamiento. Y de repente un día, después de una jornada de reuniones telemáticas bizantinas, porque no sabíamos qué hacer, ni qué decir, ni nada, entré en Twitter y me encontré con un posteo de Pancho Varona, el guitarrista de Sabina, ya no, pero que era entonces todavía
guitarrista de Sabina, que anunciaba que había colgado un vídeo que era una pequeña lección de guitarra para aquellos que no sabían tocarla, ¿no? Entonces, en casa, mi pareja tenía una guitarra que ella había tocado de jovencita, pero que no había vuelto a usar, y me dio por cogerla y ponerme, porque yo siempre había querido, de niño, tocar la guitarra. Yo cuando era niño no quería ser escritor, quería ser estrella del rock, claro, que era una cosa mucho más vistosa, mucho más molona, y seguramente mucho más fructífera desde el punto de vista económico, ¿no? Pero no se me arregló. Fui al conservatorio, pero por ciertas razones no pude hacer guitarra, tuve que hacer piano, lo acabé dejando y bueno, me había quedado como esa espina clavada de la guitarra, ¿no? Y a partir de aquellos vídeos que colgaba Pancho empecé a aprender a tocar la guitarra, y en aquellos días en los que nada funcionaba como estábamos acostumbrados a que funcionase, sí, yo me ponía cada tarde, después del aplauso de las 8, con mi guitarra y tocaba las cuerdas que él me decía, las pulsaba, daba el diapasón y sonaba lo que tenía que sonar, ¿no? Entonces fue como una especie de tabla de salvación que en aquellos meses me hizo mantener un amarre con mi propia cordura, ¿no? Y yo toqué muchísimo aquellos, además tenía que ser horrible porque tocaba fatal, tocaba así el mismo acorde siempre, y bueno, pero bueno. Y cuando acabó el confinamiento y más o menos se instauró aquello que se llamó nueva normalidad, pues me apunté a clases y seguí hasta que ya lo tuve que dejar, pero bueno, y he mantenido la afición, sigo tocando la guitarra a un nivel muy rudimentario, como dice un amigo, a nivel misa, que es lo que hacemos, pero sigo con ella, y realmente cuando llego a Montreal y recuerdo la historia de Cohen, la recuerdo en parte porque yo sé lo que es también en un momento de incertidumbre, esa relación que empiezas con la guitarra, ¿no? Con el mástil, con las cuerdas, con la caja, esa forma de física, el contacto físico con el instrumento, la manera de ir sacándole poco a poco. Ir domando hasta que de pronto sale algo. Eso es, irlo domesticando, claro, ¿no? Entonces, de ahí que la historia me interpelase con más fuerza y que me decidiera a seguirla. Hay una cosa que hablábamos antes, en qué medida esto se convierte en una especie de ensayo sobre no solo lo que decía de cómo los pequeños momentos de azar tan sutiles son capaces de cambiar enormemente la vida de una persona, pero no solo esto, también ahora que estás hablando de ese momento de la pandemia, de cómo los artistas se lanzaron a Twitter o a sus redes sociales porque decían, si perdemos el contacto con el público, ¿qué somos? Y se convirtieron también en el elemento nutriente emocional más importante de muchas personas que no sabíamos lo que hacer en aquel momento. Hace 2 días presenté la novela en Madrid con Pancho Varona y con Elvira Lindo. Y Elvira Lindo le pidió a Pancho Varona que le preguntó por qué se le habían ocurrido aquellas clases. Y él dijo, no, yo quería entretener. Claro. Que estábamos todos jodidos en ¿qué es lo que casa, hacemos, y lo que yo podía hacer por la gente, claro, era entretener, ¿no? Y grabar aquellos vídeos solamente para entretener. Y aquí, no sé si lo que buscas es entretener o básicamente hacer una reflexión profunda buscando, digamos, ese origen, intentando buscar el ADN de Colón, los huesos perdidos de no sé qué, que finalmente no aparecen, pero sí descubres una cosa. Has contado al final. También porque no aparece el cuerpo, evidentemente, no aparece el personaje, sí das algunas posibilidades que todas son un poco literarias, porque todo esto es sobre la literatura también y la función de la literatura, es decir, el hecho de que somos narradores de historias y cómo necesitamos esa historia, sean poesía, sean canciones, sean novelas, sean narraciones mitológicas, para construirnos y reconstruirnos y tener algo a lo que asirnos. Y también, como te recordaba, porque García Lorca, aquí hay una serie de personajes que están todos rondando por la novela. Leonard Cohen, el guitarrista misterioso, la guitarra y el flamenco como objeto también, como objeto principal, y después el viaje del héroe, digamos, es decir,
aludiendo a Joseph Campbell, que lo alude en algunas ocasiones, es decir, qué es lo que hace una historia que sea historia. Tiene que haber un héroe que tenga una transformación. En este caso, tu transformación sería la del que busca algo y aunque no encuentra el objetivo que pretendía en algún momento, voy a descubrir, sí encuentra, digamos, una revelación que es quizás más abstracta, pero que habla de la esencia de por qué somos humanos y por qué las artes, la música, la poesía, la literatura nos hace humanos. Quiero leer un fragmento de la reflexión final del libro. Dice: el futuro aniquila el presente y también la percepción que en él tenemos del pasado, y por eso es siempre un crimen. Los muertos son mucho más numerosos que los vivos y sus individualidades quedan irremediablemente entrelazadas, confundidas en el discurrir implacable de la historia. Los hombres y las mujeres que configuraron el devenir de Montreal, los que caminaron por sus calles cuando éstas empezaban a trazarse, los que abrieron los primeros comercios en los bajos de sus edificios, los que instalaron las primeras fábricas en sus solares del extrarradio, los que delinquieron y los que hicieron obras de caridad, los que dieron ejemplo de decoro y de virtud y los que incurrieron en vicios, son un cúmulo de entes indiscernibles, partículas de una bruma que pasa inadvertida en el trajín de la cotidianidad y cuyo grosor crece imparable a medida que se suceden las hojas en el calendario. Es esa bruma imprecisa la que engulle nombres y fechas, la que diluye identidades y trastoca los hechos, la que poco a poco difumina la consistencia de lo que una vez fue la realidad y la convierte en materia maleable, objeto de rumores gratuitos y fabulaciones arbitrarias con las que buscamos dotar de sentido aquello que quizá no lo tuvo nunca. La que nos permite urdir ficciones con las que buscar causas plausibles a los efectos azarosos, la que posibilita dotar de alma y vida a quienes carecen ya de ella, a quienes pasaron por la tierra sin dejar huella excesiva, y lloraron y rieron sin que nadie consignara el porqué de su alegría ni el regusto amargo de sus lágrimas, y ahogaron su existencia en el mar de incertidumbre en el que languidecen las esperanzas de llegar a horizontes nuevos, y precipitaron su final para huir de un mundo que no los interpelaba, y se sentaron en un banco y tocaron la guitarra sin más pretensión que la de pulsar las cuerdas del instrumento para que sus armonías tiñeran de una nostalgia prematura el aire, para permitir que otros consiguieran ser aquellos que ellos no serían nunca, para allanar con su existencia innominada el camino de un porvenir que no los tendría en cuenta, las sendas de un futuro que les deberá su consistencia y, porque tampoco los héroes se los recuerda siempre ni se los aprecia de inmediato, muchos desaparecen y son polvo sin que nadie preste atención a aquello que los distinguió y propició su brillo durante un instante efímero, pero lo bastante consistente como para iluminar a quienes habrían de venir después. No sabrá ofrecerle otra recompensa que la soledad irrevocable del olvido. Esta especie de discurso final, de epitafio, sobre cuál es la labor de los artistas. En el fondo hay una cosa que es bastante emocionante. Cuando tú estás aquí, supongo, y tú te dedicas a lo que te dedicas porque leíste de chico algunos libros, porque leíste algún poema, porque escuchaste determinadas canciones que te erizaron la piel y ahora eres quien eres y eres capaz de reflexionar sobre lo que hacen los demás, sobre el arte, gracias a esta capacidad que tiene digamos, las artes, las narraciones, la música, de darnos sentido en una existencia que tú aquí cuentas, tan azarosa como marcó este número, no llamó, no fue a verlo, sí fue a verlo. Haces también toda una serie, como también en las novelas de detectives, las novelas negras, de pesquisas, de hipótesis sobre cómo sería la vida de este hombre al que estás buscando. ¿Cómo fue que Leonard Cohen cruzó aquel día por esa tienda de guitarra usada? ¿Cómo fue que entró en aquella librería donde encontró a García Lorca? ¿Qué fue lo que le llamó? Y a partir de ahí tú haces siempre una reflexión, es decir,
esto es hipótesis, esto es fantasía, esto pudo ser o no. Yo elijo, y ahí es donde está, yo creo, el discurso del novelista, que es casi una novela, ensayo, de decir, esto es lo que es escribir, esto es lo que yo hago, y al fin y al cabo yo soy el que toma esas decisiones, y aquí estás entrando en un terreno en el que tienes que aceptar mis reglas, como generalmente hace el público cuando un artista le muestra lo que hace, ¿no? Sí, quizá el libro tenga un poco no un poco, entiendo deliberadamente esa forma, porque fue un libro que nació de una manera muy extraña y muy casual, ¿no? Yo, como te dije, cuando me fui de Montreal no tenía intención de escribir ningún libro. Escribí un artículo que publiqué en Zenda contando mis visitas a los lugares que habían visto pasar a Leonard Cohen, pero nada más. Lo que pasa es que una vez publicado el artículo había algo que me seguía girando en la cabeza, ¿no? Y entonces empecé a tomar notas de cuestiones que podía tratar, preguntas que me hacía. Y entonces tenía esas notas sin ningún tipo de propósito, ¿no? Hasta que de repente empecé a ver que había un cierto hilo, pero muy tenue y a lo mejor solo comprensible para mí, que los unía. De hecho, yo alguna vez le comentaba a amigos, pues tengo pensado escribir algo sobre esto, y ni ellos entendían, ni yo sabía explicarles qué pretendía. Y por eso quería que el libro fuese un poco también el espejo de esa búsqueda, de esa sucesión de cosas, claro, ¿no? De cómo poco a poco se había ido germinando, cómo ese paseo por Montreal, desde mi hotel hasta la casa natal de Leonard Cohen, sin yo advertirlo, había sido el germen de otra cosa que fue surgiendo y que invocó recuerdos muy antiguos, de mi niñez, de mi adolescencia, primera madurez, y los del confinamiento, ¿no? Y cómo todo eso cobraba un sentido extraño en esa observación yo creo que del arte, porque puede ser la literatura, puede ser la música, pero también el cine o la pintura, ¿no? Como algo que que puede redimir, que no me gusta mucho decirlo lo de que puede salvar vidas, porque suena muy grandilocuente y seguramente además sea falso, pero sí acompañarnos y reconfortar y hacernos sentir que hay alguien en alguna parte que nos escucha, o que antes que nosotros pensó o sintió o se preocupó por lo mismo que por lo que lo hacemos nosotros. Y en ese aspecto es verdad que somos también lo que contamos, y a partir de lo que contamos hacemos que otro sea, ¿no? Yo siempre digo que si mañana hay una hecatombe mundial, todo se destruye y quedan vivas en todo el mundo 5 personas, esas 5 personas en puntos aislados caminarán hasta encontrarse. Y cuando se encuentren, lo primero que harán será contarse unos a otros sus historias, de sus dónde canciones, venían, qué era lo que hacían, cómo era el lugar, que conocieron, todo eso, ¿no? Y a partir de eso construirán un nuevo tiempo. Ahora que habla, por cierto, quiero recordar, aquí tenemos otro libro de Leonard Cohen que tú citas dentro de la bibliografía esencial. Yo cito la primera edición, esta no la conocía, esta. Esta es la que aquí tenemos. La de Alberto Manzano, que sabemos que es uno de los grandes biógrafos y el principal traductor en España de las letras de Leonard Cohen. Bueno, y autor de más libros que son muy interesantes. Hacen una radiografía casi exacta de la obra y la figura de Cohen, ¿no? Estábamos hablando también de esos elementos de reflexión casi, de metaliteratura, donde se reflexiona también no sobre el hecho mismo de las narraciones de la historia, sino también sobre el género. Como en toda novela negra, con toda novela de detective, hay cadáveres. Hay varios, sí. Y aquí hay varios cadáveres, incluso cadáveres que no se encuentran, por lo tanto no se puede resolver el enigma. Esto hablando un poco uno es evidentemente el del protagonista de la historia, quién fue este muchacho, y otro el de García Lorca. Sí,
Sí, porque también hay un componente bastante azaroso. Es decir, hay que tener en cuenta, Leonard Cohen en el discurso se equivoca, o no sé si deliberadamente o no, para quitarse años, o por qué, pero en realidad la historia que cuenta del guitarrista tuvo que suceder cuando él tenía 15 años, lo que la sitúa en el curso 49-50, vale, en esa época, que es la misma época en la que él entra en una librería y descubre un libro de un poeta que él nunca había oído hablar y que era Federico García Lorca. Él lo primero que lee de Lorca cuando abre ese libro, según contó él mismo, es La Gacela del Mercado Matutino, del Diván del Tamarit. Por el arco de Elvira quiero verte pasar. Para saber tu nombre y ponerme a llorar, ¿no? Claro. Ese libro fue un libro póstumo. Sí, se publicó cuando Lorca ya había muerto. En el año 49 habían pasado 13 años. 13 años de la muerte de Lorca. Y ese poema estaba dentro de una antología de Lorca, publicada en inglés y vendida en Canadá. Fíjate. Con lo cual, seguramente si Lorca no hubiera muerto como murió, no habría generado el interés fuera de España que hizo que esa obra se tradujera de una manera tan rápida y estuviera en un lugar tan inhóspito para España como Montreal, ¿no? En aquel momento. O sea que también el azar pudo jugar ahí un papel, en este caso muy trágico, pero pudo jugarlo para sumarse a esta concatenación de casualidades. O sea que sí, Lorca es el otro protagonista y además no es descabellado pensar que, bueno, que Lorca y aquel gitano pudieran tener algún tipo un origen común. Claro, tú haces aquí, no vamos a dar ya porque hay misterio. Estamos recordando cómo una de las frases más famosas de Lorca no pertenece a un poema suyo, sino era un lema que puso en un dibujo que mandó a un amigo en una carta, uno de esos payasos ángeles que él pintaba, que decía: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. El misterio lo podemos entender de dos maneras: el misterio, aquello que no puede ser nombrado, es la parte de lo trascendente, y el misterio desde el punto de vista aquello que debe ser revelado, descubierto dentro de todas las pesquisas policíacas, arqueológicas, de ver quién era tal persona o quién sufría. Tú lo enfocas de ambas maneras, precisamente. O sea, la enfocas en un principio como vamos a descubrir quién era este hombre, y de pronto te encuentras con el misterio revelado, el misterio inefable, al que se acercan los místicos, los poetas y los artistas. No sé si de manera voluntaria, porque tú vas contando lo que te vas encontrando directamente, ¿no? Sí, yo empiezo a observar y a pensar sobre lo que observo y voy llegando a esa serie de no sé si llamarla conclusiones, porque no creo que haya una conclusión firme ni clara en el libro, ¿no? Pero quizás ese misterio del que habla sea algo trascendente justamente porque es misterio. Y en cuanto al misterio, digamos, literal, es un misterio que no se resuelve porque yo sabía que no iba a resolverse. Eso lo tenías claro. Lo tenía muy claro y además tampoco me interesaba resolverlo. Yo sí tenía en mente aquello que decía Borges, que Borges era un gran lector de novelas policíacas, y él decía que lo malo de los enigmas era que su resolución nunca estaba a la altura que planteaba el enigma, ¿no? Claro. Y ni quería, vamos, ni tenía esperanzas de resolverlo porque era imposible. Incluso intenté averiguar qué tipo de pensiones podía haber en Montreal en aquella época y por dónde podían ubicarse para así tener una idea más aproximada de la zona en la que podía vivir aquel joven, porque evidentemente no vivía donde vivía la madre de Leonard Cohen, porque la familia de Cohen vivía en un barrio acomodado, que no es ni un barrio, es un pueblo pegado a Montreal, que ya ha terminado formando parte de Montreal, pero que tiene su propio ayuntamiento, y es un lugar independiente donde se habla inglés y no francés, como en la mayoría de Montreal. Y, en fin, un sitio para gente acomodada, para la burguesía comercial industrial que en el siglo XX levantó parte de la ciudad, ¿no? Con lo cual él tenía que venir de otra zona de Montreal. Claro, ¿qué hacía un chico como él en un lugar como aquel otro, ¿no? ¿Por qué caminos pudo haberse conducido? Entonces todo eso me obligaba a hacer un ejercicio
no de imaginación, sino más bien de lucubración, ¿no? Claro. Porque no quería lanzarme a inventar, que podía haberlo hecho, porque creo que en la novela cabe todo, como te digo, pero me apetecía más poner las cartas boca arriba. Es decir, yo llegué a Montreal, me encontré con esto, y a partir de esto llegó todo lo demás, ¿no? Hay que decir también que independientemente de ver si varía alguna serie de detalles de su relato y lo va embelleciendo con el tiempo para conseguir esta narración tan redonda que él hace ahí por primera vez descrita, realmente el interés y la influencia de Lorca en Cohen es real, absoluta, nada espuria, nada inventado, y tú vas también ahí como investigador a descubrir y a contar una serie de historias donde habla, por ejemplo, cuenta la historia de cuando Cohen en el año 87, no en uno de los mejores momentos de su carrera, en España una discográfica decide hacer un disco de homenaje a Lorca y llama a una serie de músicos para hacer aquello de poetas en Nueva York, se llamaba, o poetas en Nueva York. Poetas en Nueva York. Poetas en Nueva York, con portada de Úrculo, con el sombrero famoso y tal. Y cuentan la anécdota del directivo de la discográfica intentando contarle a Cohen quién coño era García Lorca. Esa es muy divertida. Porque en ese momento no había, digamos que la admiración de Cohen por Lorca no era algo muy público. Claro. Se podía arrastrar, pero hasta aquel momento él solo había compuesto una canción que es de Gypsy's Wife, que está inspirada en Bodas de Sangre, pero no había hecho ningún tipo de proclama abierta y pública sobre Lorca, ¿no? Entonces, en el año 86, cuando se cumple medio siglo del inicio de la Guerra Civil y del asesinato de Lorca, una discográfica, que me parece que fue la CBS, decide organizar grabar un disco de homenaje a Lorca centrado en Poeta en Nueva York y llamar a algunos de los mejores o más importantes cantautores en un sentido amplio de la escena internacional. De España están Víctor Manuel, Pachandión y Paco de Lucía, está David Broza, está Mustaki, si no recuerdo mal. Y se les ocurre, se le ocurre a este directivo llamar o proponérselo a Leonard Cohen. Leonard Cohen en aquel verano, en aquel año, viajaba a España dentro de su gira de aquel momento, y este directivo va a buscarlo a Barajas y lo lleva en su coche de Barajas al hotel. Entonces, en el viaje se pone a contarle en inglés su plan, un disco sobre Lorca, poeta español, muy importante, uno de las cumbres de nuestra lírica contemporánea, y Cohen callado en el coche, sin decir nada, ¿no? Él seguía hablándole en inglés, asesinado en la Guerra Civil, símbolo de tal, una reconciliación ahora con este disco, tal, y Cohen no decía nada. Y seguía, pues tienes que tal, no sé qué tal. Y de repente Cohen le mira y le pregunta, ¿tú sabes cómo se llama mi hija? Y el ejecutivo, que piensa que no le ha estado escuchando, se enfada y le dice en español, para que no lo entienda, que no tengo ni puta idea de cómo se llama tu hija. Y entonces Cohen le dice, mi hija se llama Lorca. Y evidentemente en aquel momento se lo mamarla. Es gracioso porque esta historia a mí me la contaron de segunda, tercera mano, y por eso no puse el nombre del ejecutivo, pero es que este año ha salido un libro sobre ese ejecutivo y él mismo cuenta la misma historia. Vale. Reconoce que es prefiere verdad, ¿no? salir humillado en la historia, pero está en la historia. Es. Claro, y entonces de ese proyecto es cuando sale Take These Walls, que es la canción que vamos, una de las mejores lecturas musicales de Lorca que se han hecho nunca, y es la canción que de alguna manera vuelve a lanzar en parte a Leonard Cohen después de, como tú decías, una temporada, y que después Morente la vuelve a retomar en el Omega, incluso canta Aleluya, porque esa es la parte donde haces algunas referencias pero no desarrollas, porque yo digo, aquí va a intentar encontrar un vínculo, porque existe una
una posibilidad de una idea que tú dejas así y apuntas, también a partir de la novela de otro amigo tuyo. De Víctor Amela, que en el año 2018 publicó un libro que contaba una historia verídica de real, de su abuelo. El abuelo de Amela era pastor en la Alpujarra en el año 36 y conoce en el frente a Luis Rosales, que es uno de los... está en aquel momento de comisario político en la línea. Bueno, era su hermano, sobre todo Pepiniqui, era Pepe Rosales. Sí, pero Luis Rosales, estaba destinado en la primera línea, no sé, y se ocupaba de ir allí a supervisar o a hacer cosas. Y entonces, cuando ya tenía a Lorca refugiado en su casa, conoce a este pastor que resulta que le dice que él conoce bien los caminos que comunican la España franquista con la republicana, y llegan a pensar un plan para sacar a Lorca de casa de Rosales y llevarlo por la noche a la otra zona para que se pueda salvar, pero cuando van a ejecutarlo, cuando van a la noche que van a llevarlo a cabo, la noche antes, es cuando llegan a casa de Rosales y prenden a García Lorca, ¿no? Y en ese libro él hace un retrato coral de la Granada de aquella época. Y bueno, pues de eso también me sirvo para recrear un poco y para jugar a imaginar lo que pudo haber sido. Es asombroso cuando empiezas a ver cómo personas tan alejadísimas en la historia, en culturas, en países y tal, se vinculan a partir de precisamente de esta historia del misterio, ¿no?, de la que hablábamos. Tú, en esa búsqueda que haces sobre la huella de Lorca y del guitarrista, del flamenco, de todo el mundo lorquiano, en la obra de Cohen, vas buscando precisamente en algunas de las letras haces, por ejemplo, el trabajo con Aleluya. Vale. El trabajo con Aleluya, hablando de cómo Aleluya es una de las canciones más curiosas de Cohen, que hoy en día se le puede considerar una de sus obras magnas, lo muchísimo que le costó escribir Aleluya, lo difícil que fue aquella especie de himno bíblico, de salmo laico que él quiso escribir a lo largo de varios años, 5 años, así me parece que refiere, 5 o 7 años que tardó en hacerlo, y como tanto en los acordes como en las referencias pudiera haber alguna referencia velada a aquellos acordes flamencos, a aquel misterio, etcétera. Estás buscando constantemente en letras de Cohen, en poemas, en versos sueltos, ese eco, demostrando que estaba en la raíz, como decía Lorca, en la raíz del grito, en la raíz de la obra de Cohen, que no podía ser, como se dice aquí, más payo, en referencia a aquello tan español y tan gitano que a Cohen le sacudió, como decir, esta es la voz, ¿no? Explica un poco también esa relación que Cohen tenía con la búsqueda de su voz cuando se encuentra a Lorca. Hay una anécdota graciosa con eso de la Aleluya, que se cuentan que en un momento dado coincidieron Bob Dylan y Leonard Cohen. Bob Dylan fue la primera persona que valoró la Aleluya, porque fue el primero que la versionó. Poco después de que la canción saliese grabada por Cohen, en un concierto él tocó una versión. No, creo que no está grabada, pero fue quien primero vio en la canción algo, porque costó mucho que se viera, y que la cantó en directo. Pero cuentan que una vez que se encontraron, Dylan le preguntó a Cohen: oye, me gusta mucho Aleluya, ¿cuánto tardaste en escribirla? Y le dijo 7 años. Entonces Cohen, por responder, le preguntó: ¿y a ti cuánto te llevó a componer Just Like a Woman? Y dijo 10 minutos. Bueno, Dylan era maestro también en humillación. Pero sí, claro, cuando Cohen tiene 15 años, aparte de que está en plena adolescencia, que es una edad difícil por naturaleza, él ha empezado a escribir porque él proviene de una familia judía ilustrada. Su abuelo tenía una grandísima biblioteca anglosajona en la que él se ha nutrido con la lectura de nombres indiscutibles, pero no acaba de encontrar una voz propia que le permita reconocerse a sí mismo en lo que escribe. Y es, según él dice, ese encuentro con Lorca
el que le permite encontrar, si no sé si tanto su voz, como una clave desde la que aproximarse a esa voz que está buscando, y es como lo consigue, ¿no? Y es por la misma época en la que se compra esa guitarra en una tienda de empeños y conoce al famoso guitarrista, con lo cual es como un año fundacional en su vida, ¿no? Ese curso 49-50, porque él antes había tocado el piano por imposición familiar, había tocado el clarinete a medias también por lo mismo, había hecho pinitos con el ukelele, y al final él se compra la guitarra también un gesto un poco como de rebeldía íntima, ¿no? Nada de esto me gusta, pero esto sí, y voy a hacerlo por mi cuenta. Entonces todo ocurre en unos 8, 9, 10 meses. Imagino que lo del gitano fue en primavera, porque en Montreal en invierno nadie va a tocar un parque por la tarde, pero sí tiene ese componente curioso de que todo sucediera en un espacio muy corto de tiempo y resultara tan determinante para lo que pasaría después. Hay una cosa, ahora antes que hablábamos de Dylan, cuando desde el mundo de los amantes de la música, y ya un poquito viejuno, pensábamos decir, le tendrían que dar el Nobel a... Realmente nos salía antes Cohen que Dylan. Es que vamos a ver, Dylan es un gigante, es un gigante, y eso es absolutamente indiscutible. Y Dylan fue quien confirió a la canción popular la categoría literaria. Claro. Fue quien la llevó a ese reconocimiento. Pero, en mi opinión, en ese camino, Cohen llega subió mucho un peldaño más. ¿no? De hecho, hace poco, no sé dónde lo vi, Joaquín Sabina ha traducido a Dylan y ha traducido a Cohen. Y él decía que Cohen era mucho más complicado de traducir que Bob Dylan, porque la profundidad y la hondura de sus versos lo hacían muchísimo más complejo a la hora de adaptarlo a otro idioma. Y yo creo, sí, esto es España, entonces no puedes decir esto sin que te acusen de estar en contra de Dylan o de odiar a Dylan o demás, claro, ¿no? Sí. Pero yo sinceramente creo, sin quitarle a Dylan una pizca de su mérito, que es muchísimo, en cuanto al aspecto literario, es Cohen quien llegó más arriba, ¿no? Y en esa época en la que tú querías ser estrella de rock, ¿tenía alguna influencia Cohen por allí? ¿Cuentas algo también? Tenía muy poca, porque a mí Cohen me empieza a gustar de mayor. De hecho, mi padre tenía algo de Cohen, tenía en el coche la casete de Poetas en Nueva York, y siempre que la ponía pedía que la quitara porque me aburría profundamente, ¿no? Era un el disco, hay que decir que en general es bastante irregular, sí. Pero además es muy pesado por tramos, ¿no? Y entonces, pero curiosamente yo descubro a Cohen cuando, con 16 o 17 años, empiezo a hacer una colección de fascículos que no recuerdo quién sacó. Se llamaban Cantautores. Cada fascículo era sobre un cantautor y traía un CD. RBA Editor. En el que se reeditaba uno de los discos del cantautor al que iba dedicado, ¿no? Uh-huh. Y uno de aquellos fascículos fue sobre ese disco, sobre Poetas en Nueva York. Entonces yo lo compré casi por completismo, porque dije, bueno, este disco no lo voy a poner, ¿no? Pero cuando lo abrí en casa lo puse en la minicadena, y cuando empezó a sonar Take This Waltz, fue como si me estallara la cabeza, ¿no? Dije, ostras, ¿qué es esto, no? Y a partir de ahí empecé a escuchar a Cohen, y cuando en el año 2002 terminé la carrera y me fui a Madrid a intentar buscarme la vida, mi padre me compró, vamos a decirlo bajo, en un top manta, está prescrito, era lo que había en aquella época, un recopilatorio de Leonard Cohen, que fue el único disco que tuve en Madrid los meses que estuve allí, que escuché continuamente, ¿no? Con lo cual mi aproximación a Cohen fue ya de mayor, porque bueno, Cohen no es un cantautor que pueda seducir a un adolescente, por lo menos ahora, ¿no? Claro. Eso exige una cierta parsimonia. Sí, esto que dicen ahora, no sé qué publicidad, placer adulto, ¿no? Eso es. Digamos, hay que... la profundidad de Cohen, que aquí se ve además, y ese dominio de
de la voz hablada, de ese tono especial. Quiero también un poco saber, porque casi siempre os pregunto a los autores que venís, ¿cuál es el momento donde, de alguna manera, te llama, piensas que puedes llegar a ser escritor, que puedes tener algún tipo de relación con la literatura? No sabría encontrar un momento así como epifánico, fundacional, ¿no? Yo sí me recuerdo escribiendo desde muy joven. Yo fui un gran lector de cómics cuando tenía 6, 7, 8 años. Así debe ser, así. Y empecé a dibujar antes de escribir. Yo dibujaba cómics antes de escribir, ¿no? Luego empecé a leer y empecé a escribir como una especie de evolución natural. Pero el momento en el que, y gané algún premio en la adolescencia y demás, pero hubo un momento en el que pensé que podía intentar escribir en serio, que fue justamente cuando estaba en Madrid a terminar la carrera en aquellos meses, y me lo planteé y me dije además una cosa que me sorprende por la lucidez. Dije, no puedes ser escritor, no puedes pensar en ser escritor sin haber leído El Quijote. Y entonces me fui a la calle, yo vivía cerca de la calle Juan Bravo, me fui a la Crisol que había allí, me compré un Quijote de bolsillo y me pasé un mes entero leyendo El Quijote. Vivía en una pensión para estudiantes, allí, noche tras noche. Y a partir de ahí, pues bueno, 2 años después o 3 publiqué mi primera novela, hace ahora 20 años, y ya no he parado. Oye, ¿cómo se vive ahora? Porque tú que estás en los dos, digamos, en las dos partes del campo, porque por un lado eres gestor, divulgador cultural, crítico, analista y tal, programador, y por otro lado eres autor, eres de los que alguien como tú tiene que llamar para ponerle visibilidad. Estábamos charlando y comiendo sobre, digamos, la situación actual. Nunca se han publicado más libros. El otro día lo reconocía El País diciendo, no 28.000 libros al año, es auténtica barbaridad, cuando probablemente muchos incluso de esos publicadores, se les nota, además claramente, no han leído un libro en su vida. De lo del Quijote ni hablamos. Eso es... Como estoy grabando no voy a decir... Venga, haz la versión. Pero sí, bueno, el sistema es un poco perverso, ¿no? Porque se está publicando más, no ya de lo que el mercado puede absorber, sino más de lo que un lector puede llegar a asumir. Yo mismo me quedo sin leer muchos libros que me interesan y que leería porque no doy abasto a leerlo todo, ¿no? Claro. Además, la vida moderna, digamos, queda poco margen para la lectura y para el sosiego que precisa una lectura atenta y detallada. Entonces hay un momento en el que por una parte hay una grandísima oferta, por usar términos mercantiles que tampoco me seducen, y no sé si hay una demanda que justifique esa oferta. Claro. Porque yo no estoy seguro de que se lea menos que antes. Desde luego se compra menos que antes. Yo creo que se lee más, lo que pasa qué cosas se leen y en qué efectivamente, formato. ¿no? Claro. Han cambiado los formatos, ha cambiado los gustos, cambian muchas cosas, y creo que el sistema sigue rigiéndose por una lógica que ya no es la que impera en la gente, que al final es el lector común, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento de crisis o de transición de un mundo que conocíamos a otro que no sabemos bien lo que va a ser. Y no sé, yo el otro día estaba en Granada en la Feria del Libro y había autores conocidos con un número de gente viéndolos, esperando por ellos, digamos, medio. Y había gente de la que yo no había oído hablar nunca, con colas kilométricas. Sí. Bien. Hay una especie de disociación entre la prescripción tradicional y un nuevo formato de prescripción, que es el que está llegando a mucha gente. Absolutamente. Entonces, es una especie
mar en tempestad por la que no acabamos de navegar nadie con la brújula afinada, ¿no? A mí me da la sensación, sobre todo, de que todo ese ruido, evidentemente, impediría en igualdad de condiciones hoy en día, si Cohen le costaría muchísimo trabajo llegar a alguien directamente, porque habría muchísimo ruido de cosas Sí, que claro. ocuparían el espacio. Lo ¿no? que pasa es que yo tampoco creo que antes se leyera mejor que ahora. O sea, yo no creo que antes la literatura, digamos, con cierta exigencia tuviera más lectores que lo que tiene ahora. Porque yo recuerdo, mira, hace unos años, un amigo mío del colegio, que ahora me llamó porque estaba escribiendo un libro con una periodista muy conocida y me decía, iban a medias, y me decía que me llamó para preguntarme, pedirme algún tipo de consejo y demás, y me dijo, a mí me gustaría que este libro lo leyera la gente joven. Lo que pasa es que la gente joven de ahora no lee. No es cierto. Y dije, mira, para un momento, ¿tú recuerdas nuestra clase de quinto de GB? Y uno por uno, dime cuántos leían en Claro. aquella clase, ¿no? Y se quedó en silencio y me dijo, tienes razón. Es decir, no creo que haya cambiado mucho digamos, la orientación de las lecturas. Sí creo que ha cambiado el modo en que se llega a la prescripción, ¿o no?, de esas lecturas, ¿no? Hace un año o dos descubrí una cosa que se llama Wattpad, que me dejó loco, ¿no? Que es una especie de aplicación donde la gente va escribiendo y leyendo en tiempo real, entonces se sugieren que cambien argumentos, que cambien personajes, y Una especie de escritura colectiva. sí, ya. y claro, era una cosa que yo me metí y me salí porque no era capaz era como que De me superaba, asimilarlo. ¿no? Como que me saltaba todos mis parámetros. Pero había muchísima gente allí, muchísima gente leyendo, escribiendo, entonces yo creo que dentro de este cambio general que estamos viviendo en todo, la literatura no va a salir indemne, porque al final la literatura forma parte del mundo. Yo también. estaba pensando antes cuando decía el Quijote, cuando en el instituto nos tocaba leer el Quijote, que era como decir, por Dios, ¿quién va a leer con esta edad de la pubertad y de las hormonas este tochaco que está escrito y tal? Pero bueno, se emperraba. Teníamos un gran profesor que se emperró, nos obligó y le dimos las gracias los que pasamos por ahí. Lo conoce Antonio Hipólito Esteban, un magnífico Otro profesor de Hipólito. literatura. Otro Hipólito, pero este era buena persona, este no metía mano. Este se le iba la mano. Y entonces, claro, la idea era que esto pertenecía, pues tú ya lo veías en los libros, a la gran literatura. Entonces tú decías Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón, Cervantes. Y después, cuando te contaba la historia, no, a ver, un momento, Cervantes se come pocos colines en su época, cuando escribe, y solamente es después, bastante tiempo después, cuando el libro se convierte en un libro de humor y de sátira que leen los cortesanos, que eran los que podían leer de alguna manera. Y aquello empieza a tener fama básicamente como un libro de humor, de crítica social, que es leído tiempo después, pero que además es muy popular. Quiero decir, que esa idea que nosotros tenemos sobre alta literatura, hoy en día nadie puede discutir que probablemente el inventor de la novela contemporánea de narración pueda ser Cervantes, pueda ser el Quijote, y sin embargo no. El otro día, aunque sea un salto un poco estúpido y no se relacione, hablabas tú de la Feria del Libro. Me acuerdo que pasaba por la Feria del Libro y veo una cola gigantesca que no correspondía a ninguno de los autores más o menos sólidos, incluso decentes, que habían por allí y tal. ¿Quién era esa cola? Era una chica que escribía, que desconozco el nombre, que escribía una novela que ya existe un género, del que yo desconocía. Y es más, no me acuerdo el género, que era algo así como... No, es imposible acordarte. Porque todo es imposible acordarme. Pero me llama la atención cómo aquella reata de muchachas, adolescentes, sobre todo muchachas, iban a buscar a aquella autora que estaba con un novelón así de gordo. Y la historia es un género. El género es más o menos soft porno, sí, con elfos, es decir, elfos, algunos LGTBI, pero que follan, básicamente. Esa es la historia. Eso es un éxito
descomunal. Ignoro la capacidad narrativa de la muchacha. Lo que estaba claro es que aquello estaba vinculando a una generación que estaba leyendo aquello. Y probablemente esa muchacha ha terminado leyendo a Tolkien, o sea, empezó leyendo a Tolkien a raíz de la película. Es decir, que tampoco fueron sus inicios tan espurios, ¿no? Algo se habrá pegado. No, seguro. Las ferias de libros son muy divertidas, a mí me gustan mucho porque además me gusta ir porque te colocan en tu sitio, ¿no? Ajá. A mí me recuerdo siempre a una persona, también escritora, que me contaba, me invitaron a firmar en una caseta al lado del Pollo Pepe. El Pollo Pepe era un chico o chica vestido de pollo, no se le veía la cara, y me decía, tío, a mí no tuve a nadie, y el puto Pollo Pepe tenía una que llevaba toda la fila para allá, ¿no? O sea, que eso te da la medida también y no me parece mal tampoco. Ese es el momento donde te tienes que hacer una la foto con el Pollo Pepe, claro. Y que te etiquete. El glossador de la feria, el Pollo Pepe. Aquí tenemos un autor que yo estoy deseando traer, que te contaba que tenemos una editorial aquí, Ediciones del Genal, donde publica muchísima gente y mucha gente también se autopublica. El autor más famoso edita aquí los libros, el que más vende dentro de la editorial, con enormísima diferencia, se llama Rubio Josep, realmente. Es el hijo de un frutero que básicamente, yo lo estoy diciendo sin ironía, tiene una literatura que consiste en frases, como yo digo, frases de taza, del estilo la vida es lo más importante para las que la vivimos, ese tipo de historia. Y tiene unos seguidores. O sea, la tautología del sentido común, Rubio José triunfa enormemente. Yo estoy deseando que venga aquí para que explique, porque la gente compra sus libros. Tiene muchísimos seguidores. No es porque Rubio José sea un Adonis, no es porque Rubio José se haga foto con Brad Pitt. Supongo que Brad Pitt, si viene aquí, tiene que hacerse foto con Rubio José, al revés. Es decir, que ahí hay un... No lo sé, yo creo que hay cosas que de repente conectan. El misterio de Lorca, que nos conectan con el tiempo, con la gente, con la época, pero pasa en todos los ámbitos. O sea, si alguien te viene a contar que está haciendo un ensayo sobre la historia de los libros en papel, sí, dices, no vas a vender nada, ¿no? Claro. Pero Irene Vallejo, que eso fue lo que hizo y lo convirtió en bestsellers, ¿no? Yo recuerdo estar con Aramburu antes de que publicara Patria y ni por asomo se imaginaba que aquello iba la novela fuera a ser lo que iba a ser, ¿no? Entonces, hay libros que en algún momento, por la razón que sea, conectan con un sentimiento, una preocupación, un pensamiento que está en la atmósfera y que entran ahí, ¿no? Y a lo mejor este chico, señor, no sé lo que es, pues va por ahí, ¿no? Un señor. ¿Te parece bien que abramos al público? A ver si claro, quiere alguien hacer una pregunta. Sé que aquí hay amantes de la literatura, de la música. ¿Estos funcionan, Francis? Vale. Alguien. Tengo aquí a Miguel, tú que eres el divulgador musical por excelencia. Cuéntame algo, pregunta algo. Bueno, vamos a ver. Es que llega un poquito tarde a la charla. No sé si se ha planteado la posibilidad de que el tal guitarrista no existiera realmente, que fuera una invención literaria de Cohen. No lo hemos hablado, pero se lo he preguntado antes. Se plantea, no lo planteo abiertamente en el libro, sí me lo planteé yo. Hay quien piensa que fue una invención que Cohen urdió en Oviedo sobre la marcha. De hecho, no recuerdo bien. La Fundación Príncipe de Asturias distribuyó los discursos 1 hora antes o 2 de que se pronuncien, embargados para que no se publiquen antes. Y yo creo recordar que el de Cohen no se distribuyó. Y en el vídeo se ve que Cohen no lee, que directamente lo va diciendo, con lo cual creo que no hubo discurso. Puede ser, pero también es verdad que yo he encontrado una biografía que publicó Cátedra en España en el año 96 de Leonard Cohen. Debe de ser la primera que se publicó sobre él aquí en España, o de las primeras, sí, aquí en España. La firma Ira Nadel, y en esa biografía se habla de un hispano de Montreal, hispanic de Montreal, que habría estado dentro de las primeras influencias musicales
o primeros maestros musicales de Leonard Cohen. Puede ser que hubiera un músico español gitano en Montreal que muriera de manera trágica y que nunca lo hubiera dado clases y que él añadiera eso a su propia leyenda. Puede que sí. No es es que nunca lo vamos a saber, igual que no vamos a saber nunca entonces es una hipótesis más que con la que juega el propio libro, que al fin y al cabo se presenta a sí mismo como una investigación literaria y no periodística, con lo cual tampoco era una cosa que me preocupara excesivamente, porque podía bien si fuese una invención tendría hasta más gracia todavía, ¿no? Sí. Pero creo que si fuera invención tendría una base real por esa aparición de un hispano, que además citan de vez en cuando de manera más tangencial otras fuentes previas a este discurso en Asturias. De Hispanic, ¿no? Él se refería como de Hispanic directamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Y qué canción de Cohen es la que a ti te tira más? Veo ahí que dicen, Pues mira, me gustan muchas, pero me gusta llamar la atención de una que se conoce muy poco, porque es una canción póstuma. Cuando Cohen entra en aquella librería de Montreal y abre el libro de Lorca y lee esa estrofa del Diván del Tamarit, sigue pasando páginas y lo siguiente que lee son 4 versos del romance de la casada infiel. Cuando Cohen trabajó en el que fue su último disco, You Want Till Darker, lo hizo con su hijo Adam, que fue quien lo produjo, quien lo mezcló y demás, y grabaron un montón de tomas que no se usaron en ese disco. Y cuando Cohen estaba ya a punto de morirse, le dijo: termina lo que hemos empezado juntos, ¿no? Y esas canciones que él no llegó a ver publicadas salieron en el año 2019 en un disco póstumo que se llamó Thanks for the Dance, y allí hay una pieza maravillosa que es una adaptación hecha por Cohen del romance de la casada infiel. Fíjate. Cantada por Cohen, con una música de fondo que remite a la guitarra flamenca y que casi se puede ver como un reencuentro en el más allá, simbólico entre maestro y discípulo, ¿no? La canción se llama The Night of Santiago, La Noche de Santiago, que es un poema, fue la Noche de Santiago, casi por compromiso, ¿verdad? Y es una canción maravillosa, es un Cohen ya crepuscular, rapea más que canta, ¿no? Y es una pieza estremecedora. Buscarla porque seguro que os gusta. Es curioso, ahora que sí leía lo de la casada infiel, que justo dentro del romancero gitano, siempre los expertos, porque sabes de aquella historia de las relaciones entre, ¿cómo se llamaba el autor de Ojos Verdes y tal? Rafael de León. Exactamente, Rafael de León, que existía como una especie de rivalidad o relación sobre la capacidad romanceadora, sobre elementos, y la casada infiel. Siempre se decía, esto era más un poema de Rafael de León que de García Lorca, que realmente fue durante mucho tiempo, hasta que ya El verde que te quiero verde se convirtió en... Era uno de los poemas que todo el mundo recitaba e incluso se parodiaba. Sí, pues ese poema fue uno de los que al final de su vida Lorca fue el segundo poema que adaptó como tal. El primero fue Pequeño Vals Vienes y el otro fue este, ¿no? Como una especie de homenaje ya sobre la campana a su... Y del Diván de Tamarín no llegó a hacer nada, simplemente No, eso lo sabemos por su propia... ¿Sabe por qué? Porque él, cuando se refiere a ese encuentro con Lorca, siempre citaba el Diván del Tamarit y la casada infiel, claro, como los textos que a él le habían llamado la atención. Sí, creo que incluso al principio del discurso hace la referencia a eso de por el arco de Elvira, quiero verte pasar. No, lo hizo en la rueda de prensa. En la rueda de prensa, efectivamente, sí, que también la podéis ver en YouTube, si queréis. Cuando uno escribe un libro y lo publica, un libro como este, ¿tiene algún tipo de expectativa o ya a estas alturas del partido dice, mejor no tener expectativas y lo que venga? Mira, mi primera novela se publicó hace 20 años justo, salió en junio de 2005.
Y esta es, si no me fallan las cuentas, la 9ª. O sea que tengo suficiente recorrido como para estar yo curado de espanto si no plantearme nada, ¿no? No tengo más pretensión que la de que tenga la posibilidad de ir encontrando sus lectores, que yo considero a los lectores no clientes sino cómplices, ¿no? Gente que se pueda sentir interpelada o identificada con lo que a mí me preocupa y con mi forma de mirarlo. Y no espero más que eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, espera, que se te escuche porque esto se grabe. Dime tu nombre, por favor. Ángel, encantado. Pertenezco al grupo de los viejunos que tú has dicho antes, y esto es para explicar que tuve la suerte de, hace ya años, ver un concierto de Leonard Cohen en directo en Madrid. Siempre empieza con la misma canción, que es Pájaro en el alambre, claro. Con esas voces femeninas tan lineales, tan especiales. Yo salí del concierto caminando a medio metro del suelo, porque ese y Bruce Springsteen, años después, forman parte, están aquí grabados, y deciros que fue algo especial. Leonard Cohen era, bueno, para mí fue especial, formó parte de mi juventud la música de él. No sé, el Partisan, la primera canción que yo escuché de él. Y luego, bueno, las que todos conocemos. Me apetecía decirlo, nada más. Sí, no, de esto se trata. Era como aquel ministro de Cultura, como Íñigo Méndez de Vigo, ajá, que cuando se murió Cohen dijo, ¿cuánto hemos bailado con Leonard Cohen? Hemos tenido grandes ministros de Cultura. Esta chica, Sara Mago. Sí tenemos... En fin, lo que no hagan los ministros de Cultura. Y las ministras. ¿Alguien más quiere contar? Venga, sí, hombre, Miguel. Acércate un poco. Un poco en la línea de lo que estaba hablando Ángel, que también Leonard Cohen forma parte de la banda sonora de mi vida, ¿no? Y tuve también la suerte de verlo en Atarfe hace 3 o 4 años antes de que muriera. Estaba bastante alejado y me acerqué y tuve el concierto prácticamente de pie y con los ojos vidriosos. Es una anécdota, sencillamente. ¿Más cosas? ¿Alguien quiere hablar de la primera vez que escuchó a Cohen o leyó a Lorca o cualquier cosa de esta? Antes le contaba que yo estuve durante mucho tiempo, eso lo sabe Miguel, organizando unas actividades que se llamaban La Música Contada, donde venían los autores y contaban su vida a través de canciones. Y aquello, el efecto terapéutico, antes te contaba que tenía para los autores, pues decía, hombre, me estás pagando una terapia donde cuento mi vida. Después se reflejaba en el público, donde descubrían en qué medida estaban hechos de canciones. Es decir, nuestra memoria original y en parte tú aquí tiras del hilo de la Magdalena de Proust, en un momento determinado empiezan a aparecer personajes olvidados con los que fuiste a tal concierto, canciones, el caso de tu padre, ese tipo de historias, y ahí se ve que hay en esos momentos de confinamiento donde uno no sabe, es justo ahí, como decíamos antes, donde de pronto hay como una expectativa de vida al otro lado de las ventanas cerradas, ¿no? Pues no sé qué más. ¿Quieres que añadamos alguna cosa más? Por mí está es que perfecto. no quiero, habría muchas cosas, pero ya destriparíamos esto y nos pondríamos pesados, por eso. ¿no? Directamente. Y vale más que dejar a la gente con ganas. Lo mejor es dejaros con ganas. Os voy a recordar que aparte de dejaros con ganas, nos gustaría, voy a hacer un momento publicitario, eso lo voy a hacer al principio, lo digo al final. Este señor no sé cuánto se lleva de los libros, ni me importa, 10%. Pero un 10% tenéis que ayudarle a que él siga, a nosotros a que continuemos. Comprad este libro que os aseguro que os va a dar muchísimos buenos ratos. Si estáis aquí es porque sabéis lo que vale un peine, lo que vale Leonard Cohen, lo que vale Lorca, lo que vale los misterios y lo que vale la buena literatura. Así que os pido simplemente ahora un fortísimo aplauso a Miguel Barrero. Muchas gracias, Miguel. Un placer. Muchas gracias.